Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Bienvenidos a un nuevo video más de este canal llamado Desaprendiendo. En el día de hoy vamos a estar metiéndonos de lleno en la parte 2 de esta serie de estudios bíblicos en donde estamos analizando juntos los últimos tiempos. Si no viste la parte 1 de este video, te dejo el enlace en la cajita de descripción para que lo puedas ver. Y ahora sí, les doy oficialmente la bienvenida a este video de la parte 2 sobre esta serie de estudios bíblicos sobre los últimos tiempos. Y ahora otra vez me hice chiquitita, voy a estar acá en un costado para poder centrarme mejor en el PDF. Recuerden que este PDF lo pueden descargar, el enlace para cuando vean este video va a estar en la cajita de descripción también. También pueden descargar el de la clase 1. Si van a la cajita de descripción del video de la clase 1, también pueden descargarlo ahí. Y ahora tengo que hacer el mangazo de todo youtuber. Si te está gustando esta serie de estudios bíblicos, si crees que te es de bendición, si estás entendiendo, si estás tomando herramientas que te ayudan en cómo entender la Biblia, no solo este tema, yo creo que sobre todo la clase 1 te va a ayudar a entender un montón de cosas y entender este tema de últimos tiempos. No solo te va a ayudar a entender los últimos tiempos, valga la redundancia, sino que también te va a ayudar a entender otros temas de la Biblia, porque cuando veamos juntos que algunos versículos que supuestamente hablan del rapto, del anticristo, de la gran tribulación, en realidad estaban hablando de otra cosa, que ya vamos a ver, no sean ansiosos, vamos a empezar a darnos cuenta, ¿no? Que la Biblia, vamos a empezar a ver la Biblia con otros ojos y a empezar a ver a Dios también con otros ojos. Así que no solo estamos aprendiendo de últimos tiempos, a pesar de que esta serie este curso de últimos tiempos se llama así, ¿no? Pero estamos aprendiendo recursos y conceptos que te van a ayudar a interpretar la Biblia y a tener un mejor concepto de Dios también. Por eso, todo eso, este es como el pedido de la ofrenda, ¿vieron? El pedido de la ofrenda antes del mensaje, pero no, en serio, ahora fuera de broma, esto ayuda mucho cuando vos comentás, cuando vos compartís, cuando le das un me gusta, esto ayuda a que este contenido llegue a más personas, así que ya de antemano te agradezco por tu me gusta, porque sé que le vas a dar un me gusta mientras estás escuchando esto ahora mismo. Te recomiendo también que ahora mismo pongas una pausa en el video y que vayas a buscar una libreta, a buscar tu anotador. Si ya empezaste a tomar notas la semana pasada, bueno, volvé a buscar tu anotador porque está bueno. Sobre todo el día de hoy vamos a estar aprendiendo algunas fechas, vamos a estudiar un poquito de historia y algunos nombres nuevos. Así que, te recomiendo que tomes nota. Y ahora me voy a la otra esquina porque me gustaría dejar en claro algunos conceptos antes de empezar de lleno con el tema del día de hoy. Esto es sumamente importante. Lo que dice ahí el punto 1, dice, es muy peligroso hacer una doctrina en base a una experiencia espiritual. ¿Qué quiero decir con esto? Que, como ya vimos la semana pasada, muchas personas no saben cómo estudiar la Biblia. O sea, se vuelve, muchas veces hacen lo que la semana pasada yo les contaba que es bibliomancia, que básicamente personas que abren la Biblia y piensan que eso que leen es lo que Dios piensa respecto a algún tema. Todo esto lo vimos la semana pasada, es simplemente un repaso. Me gustaría dejar en claro que nadie es quien para juzgar la experiencia espiritual de nadie. O sea, vos tenés una relación con Dios que es diferente a la que tengo yo y yo tengo una relación con Dios que es diferente a la que tiene cualquier otra persona. Eso es porque la relación que cada uno tiene con Dios y las experiencias espirituales que cada uno tiene con Dios son únicas. O sea, hay una persona que quiero mucho que ella siempre me decía, Dios es como tu huella digital. Y esto no significa que hagamos un Dios a nuestra medida, como se podría llegar a pensar, sino que la relación y la experiencia que tenemos de Dios, es diferente, eso es lo que quiero decir. Y si bien nadie es quien para juzgar las visiones, profecías y sueños que cada persona tenga, lo cierto es que no se puede hacer doctrinas en base a esas experiencias sobrenaturales muchas veces.
Yo tengo un video hablando de esto, de por qué algunas personas tienen cierto tipo de experiencias sobrenaturales, a pesar de que muchas veces, esto no vaya acompañado de su carácter. Les voy a dejar el enlace en la cajita de descripción por si les interesa ese tema. Bueno, como dice ahí, dice, muchos cristianos tienen sueños y visiones sobre los últimos tiempos basadas en creencias previas. Y puse ahí entre paréntesis eisegesis. Eso es lo que hablábamos la semana pasada. La eisegesis, recordemos que es cuando uno tiene una idea previa. Si yo creo, por ejemplo, que el mundo se va a destruir, yo voy a tratar de meter mi creencia dentro de la Biblia y no dejar que la Biblia me transforme a mí, que es lo que todos deberíamos apuntar a hacer, pero lo que la mayoría no hace. La realidad es que las personas que tienen este tipo de experiencias y sueños y visiones basadas en los últimos tiempos, muchas veces es justamente por esto, ¿no? Porque tienen creencias previas, y si vos crees que el mundo se va a acabar, que todo está de mal en peor, entonces es muy probable que tengas sueños y visiones al respecto. Entonces, si bien nadie es quien para juzgar las experiencias espirituales de los demás, como decíamos recién, no está bueno y es muy peligroso hacer una doctrina en base a una experiencia espiritual, tanto si sea propia o ajena. O sea, lo que sucede con este tema de los últimos tiempos es que, hay muchas personas que ven un video acá por YouTube que, por ejemplo, de personas que han soñado o que han tenido, visiones sobre cómo va a ser el rapto o cómo va a ser el anticristo, y hacen una doctrina en base a eso. Y cuando digo doctrina, me refiero a que muchas personas lo empiezan a enseñar como si fuese una verdad absoluta, como si lo que esa persona o ellos mismos vivieron en esa experiencia espiritual sea algo indiscutible, sea algo, que va a ser así sí o sí. De hecho, muchas personas suelen obsesionarse con este tema, o sea, hay canales de YouTube dedicados justamente a arriesgar fechas de cuándo va a ser el fin del mundo, o de quién es el anticristo, o de cuál es la marca de la bestia. Y si bien algunas personas no se obsesionan con esto, hay personas que sí. Y bueno, no me quiero adelantar al segundo punto, pero genera eso todo un temor en las personas que muchas veces no está bueno. Y volviendo un poquito a este tema de las experiencias espirituales, o de hacer una doctrina en base a experiencias espirituales, así nacieron de hecho muchas sectas pseudo cristianas, o sea, sectas que de repente hay personas que creen que se les apareció un ángel y que les dictó la verdadera Biblia, o experiencias espirituales de las cuales se hace una doctrina y se enseña como si fuese una verdad, y así nacen las sectas que sobre todo en este tema de últimos tiempos sobreabundan, las sectas centradas en los últimos tiempos en plantear que Cristo viene, y muchas veces estas sectas terminan en abuso espiritual, que si no sabes lo que es el abuso espiritual, tengo toda una playlist también de YouTube hablando de ese tema, que te la dejo en la cajita de descripción también. El punto número 2 que me gustaría dejar en claro es que nuestra visión sobre el futuro no debería ser una causa de temor. Yo hablé de este tema en Instagram, en un vivo, respecto a por qué no creo en el rapto, y me ha escrito mucha gente diciéndome que conocer esto les fue liberador, porque habían crecido con mucho temor. Y si bien a veces suena gracioso, o sea, yo hasta he conocido personas que no sí que se bañaban, pero que se bañaban con ropa porque tenían miedo de ser raptados mientras estuviesen bañando, y que fuesen raptados desnudos, o sea, y tenían miedo de eso. O sea, he conocido esas personas que tienen ese tipo de experiencia también. Después de ese vivo en Instagram, me escribieron personas que cuando fueron a la iglesia por primera vez y escucharon de estos temas por primera vez, han tenido ataques de pánico, han tenido visiones y sueños respecto a cómo va a ser todo esto. Y bueno, me acuerdo particularmente que esta chica me decía que casi llegó al borde de la locura, del miedo que le causaba. Y esto, por eso es muy importante, o sea, el evangelio literalmente significa buenas noticias.
Entonces, ninguna parte del Evangelio debería causarnos temor jamás, porque las personas, y más ahora que estamos viviendo en una pandemia, lo podemos ver más que nunca, pero una persona con miedo es una persona que no puede pensar a largo plazo, es una persona que no puede planificar, es una persona que está atada de pies y manos. Este punto lo mencioné en la clase pasada, pero bueno, no está de más repetirlo. Y dice, nuestra comprensión de los últimos tiempos no es un tema de salvación, pero sí va a determinar cómo vivimos nuestras vidas. Porque ¿qué pasa? Está relacionado con el punto anterior, pero si tenemos miedo, nos va a ser difícil pensar a largo plazo, nos va a ser difícil construir un legado, y muchas personas hasta se endeudan y toman malas decisiones en su economía porque Cristo ya viene, entonces no hay que pagar las tarjetas de crédito. También determinará si vamos a hacer una respuesta para mejorar este mundo, porque si creemos que todo va a empeorar y que todo se va a destruir, ¿qué sentido tiene mejorar un mundo que creemos que se va a destruir? Y esa es la teología de muchos. Como siempre, no soy la dueña de la verdad, puedo estar equivocada, todo esto que estoy enseñando es porque lo he estudiado, pero no tenés que estar de acuerdo conmigo, yo simplemente vengo a plantearte una opción, una alternativa, y retener lo bueno y desechar lo malo, como dice la Biblia. Si hay cosas que no te gustan de este video, estás en tu derecho. Si hay cosas con las que no estás de acuerdo conmigo, estás en tu derecho. Está todo bien, no tenemos que estar de acuerdo en todo para llevarnos bien, para amarnos. Así que retener lo bueno y desechar lo malo. Y hay una aclaración que a mí me gustaría hacer. Y es que el rapto y la segunda venida de Jesús son dos eventos separados. Muchas personas no saben esto. Muchas personas piensan que cuando alguien dice no creo en el rapto, está diciendo no creo que Jesús vuelva. Y son dos eventos separados, o sea, no estamos hablando de lo mismo. Personalmente yo voy a explicar no solo en el día de hoy, sino sobre todo en la clase que viene y en la siguiente, por qué no creo en el rapto. Pero bueno, sí creo en la segunda venida de Jesús. Entonces esta es la pregunta del millón de la clase. O sea, la mayoría de las personas creen que el rapto es esto, ¿no? Pero cabe preguntarse de dónde salió todo esto, porque la realidad es que cuando empezamos a estudiar un poquito más la Biblia, vamos a darnos cuenta de que esto no tiene fundamento bíblico. Y la semana que viene vamos a estar estudiando específicamente la idea del rapto y los versículos sobre los cuales se basan quienes creen en el rapto, y vamos a ver qué quería decir cada versículo en su contexto original. Así que la clase que viene va a estar buenísima. Le doy también. Vamos a ver de dónde salió a nivel histórico todo este concepto del rapto. Esto es un dato que yo cuando lo aprendí a mí me voló la cabeza. O sea, la iglesia primitiva, uno podría creer, ¿no? Sobre todo los defensores acérrimos que se la pasan enseñando sobre el rapto y sobre los últimos tiempos y la marca de la bestia, se basan en esto, ¿no? Que la iglesia primitiva, supuestamente, ¿no? Ellos creen que la iglesia primitiva creían en el rapto y que esperaban a Jesús como si volviese mañana. Pero la iglesia primitiva no creía en la idea de un rapto secreto. Ya en las clases que vienen vamos a estudiar mucho más a fondo y versículo a versículo qué quería decir, por ejemplo, cuando la iglesia primitiva se saludaba diciendo Maranata, que significa Cristo viene. ¿Y qué significaba Cristo viene para la mentalidad de la iglesia primitiva? Que no es lo que entendemos nosotros, pero no me quiero adelantar, les dejo ahí para que mantengan el suspenso y sigan mirando toda esta serie de videos hasta el final. Pero lo que dice ahí es muy importante. Dice, desde el año 30, o sea, desde el que se fundó la iglesia prácticamente, hasta el año 1500, la mayor parte de la iglesia tenía una perspectiva optimista sobre los eventos futuros. Fue en 1830 cuando la idea del rapto se escuchó a nivel mundial por primera vez en toda la historia, gracias a un evento que estudiaremos más adelante en este mismo video. O sea, la primera vez que se empezó a hablar del rapto, entendiendo rapto como esto, la idea de que la iglesia va a ser arrebatada en el aire y que la iglesia se va a ir al cielo y que va a surgir un anticristo y toda esta idea
que hoy vamos a ver bien a fondo en qué creen los futuristas, pero toda esta idea futurista se escuchó por primera vez en toda la historia en 1830. Uno creería que la iglesia primitiva, no sé, creía en los últimos tiempos y que creía que Cristo ya venía, pero no. Esta es la pregunta que vamos a estar, o que voy a estar tratando de explicar lo mejor posible en el video del día de hoy. ¿Qué cree la mayoría de la iglesia cristiana evangélica moderna en una perspectiva futurista de los últimos tiempos? Esta palabra futurista obviamente viene de futuro y esta perspectiva futurista sobre interpretar los últimos tiempos lo que plantea es que estos eventos sobre el rapto, el fin del mundo, están justamente en el futuro. Me voy a la otra esquina. Entonces, ¿de qué hablamos? Cuando yo digo perspectiva futurista, ¿de qué estoy hablando? Según esta perspectiva de los últimos tiempos, hay eventos apocalípticos que tendrán lugar en el futuro. Los defensores del futurismo basan toda su teoría en Mateo 24, algunos pasajes de Daniel, 1 Tesalonicenses 4:17 y algunos pasajes de Apocalipsis. ¿Qué pasa? El mayor problema teológico de esta perspectiva es que no tiene en cuenta la hermenéutica histórico-contextual. ¿Se acuerdan que la semana pasada mencionábamos que para poder comprender qué significa realmente un versículo, debemos tener en cuenta el contexto histórico, político, social, también esto que dice ahí, ni la relevancia del lector? ¿Se acuerdan que este tema de la relevancia del lector consistía básicamente en responder dos preguntas para poder arribar a una interpretación correcta? La primera es ¿quién escribió y por qué? Y la segunda y más importante es ¿qué significó para la audiencia original? Y recordar, ¿se acuerdan que la semana pasada yo les puse en un cartel gigante? Un versículo no puede significar algo diferente que lo que significó para la audiencia original. Entonces, por ejemplo, en 1 Tesalonicenses, solo por dar un ejemplo, los destinatarios originales no fuimos nosotros, fueron los tesalonicenses. ¿Se acuerdan que esto yo lo expliqué con el ejemplo que suponíamos que yo les mandaba una carta a ustedes y les puse el ejemplo de las elecciones de Estados Unidos, que hablábamos del burro y del elefante? Bueno, tiene que ver con todo esto. Entonces, todo esto, desde mi punto de vista, hace a la perspectiva futurista, es decir, a toda esta idea de que va a haber un rapto, un anticristo, etc., la hace bíblicamente inconsistente. O sea, ¿qué quiere decir? Que es muy azarosa. Sacan cosas de acá y de allá y las tiran a nuestro futuro, y para mi entender eso la hace sumamente inconsistente porque no respeta la hermenéutica, ¿se acuerdan? La interpretación histórico-contextual. Y acá esto es muy importante y vamos a estar hablando bastante de esto hoy. Hoy voy a estar centrándome justamente en la perspectiva futurista. Entonces, ¿en qué creen los futuristas? ¿En qué cree la mayoría de la iglesia cristiana? O sea, sinceramente yo no iba a hablar de este tema, me iba a centrar solamente en lo que creo yo. Pero como dije que yo les iba a presentar alternativas, también está bueno saber qué opina el otro bando, por así decirlo. Porque esto es lo que cree el 90% de la iglesia cristiana evangélica. Entonces está bueno, digamos, comprenderlo, saber. Bueno, la semana que viene vamos a estar hablando de dónde sale esto desde la Biblia, pero ni ellos saben de dónde sale de la Biblia. Así que comprendiendo estos puntos que estamos hablando hoy, ya van a saber mucho más que la mayoría de los cristianos promedio, por así decirlo. El primer punto en el que creen los futuristas, cuando hablo de futuristas me refiero a las personas que creen en esta perspectiva futurista. Creen que la iglesia está enfriándose cada vez más y volviéndose cada vez más apóstata. Creen que cada vez hay más persecución.
Creen que cada vez hay más guerras, terremotos, pestes, señales en el cielo. Creen que en nuestro futuro y algunos creen que en nuestro presente habrá un gran levantamiento de falsos profetas que va a engañar a la mayoría. Y creen también ahí, yo puse en el punto 4, creen que la mayoría, la mayor parte de la iglesia va a ser engañada por estos falsos profetas y falsos mesías también. Creen que va a haber solo un remanente fiel o solo una, como yo puse acá, esperen que no encuentro el cursor, acá, una iglesia verdadera, por así decirlo, que va a ser perseguida y menospreciada por el mundo y por la iglesia falsa, entre comillas, o esta iglesia que ellos creen va a ser engañada por estos falsos profetas y falsos mesías. Toda esta doctrina principalmente está sacada de Mateo 24, todo esto que estoy diciendo, que Mateo 24 le vamos a dedicar, no sé, de 1 a 3 clases, dependiendo. O sea, cuando yo entendí Mateo 24 en su contexto, a mí me voló la cabeza, como digo yo siempre. Pero todas estas creencias básicamente o principalmente las sacan de Mateo 24. Yo acá les aclaré, digamos, los versículos que utilizan, pero Mateo 24 y Daniel también son, nada, los pasajes más frecuentemente utilizados. Bueno, creen también que va a haber, que el mundo estará yendo de mal en peor, la iglesia enfriándose, falsos mesías, guerras, terremotos, hambre, etcétera, y que todo eso va a concluir en el levantamiento del anticristo. ¿Que quién es el anticristo? Ellos creen que va a ser el diablo mismo disfrazado, o sea que va a estar como en la piel de persona, de humano, pero creen que va a ser el diablo mismo, que va a gobernar al mundo entero. Ellos creen que esta persona va a ser un político que va a reunir muchísimo poder. Muchos creen que va a estar en alianza con el Papa y creen que va a gobernar al mundo durante 7 años. Creen que al comienzo de este reinado del anticristo va a firmar la paz con Israel, engañando a Israel también así, y que al comienzo de su gobierno comenzará la tribulación. ¿Qué es la tribulación? Básicamente son estas guerras, hambre, catástrofes naturales. O sea que ellos creen que ya antes de que llegue el anticristo ya van a existir, pero que cuando llegue el anticristo al poder, ellos creen que todo esto se va a acrecentar mucho más, que va a ser Dios derramando su ira contra el anticristo. Lo que creen es que de estos 7 años que este anticristo va a gobernar sobre el mundo, creen que los primeros 3 años y medio van a ser buenos, o sea, entre comillas, va a engañar a todas las personas, supuestamente va a engañar hasta a la iglesia misma, haciéndoles creer que es un buen gobernante. Y creen que la segunda mitad de estos 3 años y medio van a ser justamente la gran tribulación. O sea, los primeros 3 años y medio van a ser la tribulación, o ellos creen que va a ser la... Acuérdense que yo no creo en nada de esto. Yo estoy explicando en lo que cree la mayoría de la iglesia, pero yo esto no lo creo. Pero me parece justo explicarles también en qué cree la mayoría. Ellos creen que al comienzo del gobierno del anticristo va a comenzar la tribulación. 3 años y medio de tribulación, y los segundos 3 años y medio va a ser la gran tribulación, en donde el anticristo va a revelar su verdadera identidad ante el mundo, va a mostrarse como el diablo mismo, digamos, va a traicionar a Israel. Y se le va a dar comienzo así a la gran tribulación, en donde va a haber muchísima más persecución, en donde va a haber mártires, o sea, la iglesia verdadera siendo perseguida. Acá también me gustaría hacer una aclaración. Los futuristas también creen que, no sé si lo puse a eso, sí, acá está. Ellos creen también que Israel,
antes de que llegue el anticristo, va a construir el tercer templo en Jerusalén. Esto es importante porque ellos creen que el anticristo va a entrar en el templo y que va a sentarse a sí mismo en los segundos 3 años y medio, que va a ser lo que ellos llaman la gran tribulación. Ellos creen que el anticristo, cuando se revele a sí mismo como la bestia o como el diablo, va a sentarse en el templo de Jerusalén llamándose a sí mismo Dios y que va a mandar a construir una imagen de sí mismo para que sea adorada. Ellos creen también, como dice ahí en el punto 1, en un rapto secreto, en donde la iglesia verdadera, ¿se acuerdan esto, no? Que decíamos acá. Ellos creen que la iglesia va a ir enfriándose. ¿Dónde está el cursor? Acá. Ellos creen que la iglesia va a ir enfriándose, que va a ir siendo engañada, pero que va a existir un remanente fiel. Ellos creen que ese remanente fiel, cuando el anticristo llegue al poder, creen que va a ser raptado. Y cuando decimos que va a ser raptado, ellos creen esto, ¿no? Que van a ser llevados al cielo de forma literal. Algunos futuristas plantean, o la mayor parte de los futuristas plantean, que el rapto va a ser apenas comience el gobierno de 7 años del anticristo. Otros creen que la iglesia verdadera se va a quedar durante la tribulación, es decir, durante los primeros 3 años y medio, y que en la segunda mitad o en la gran tribulación ahí van a ser raptados. Otros creen que va a ser al final de esos 7 años, es decir, que la iglesia verdadera va a tener que quedarse acá, y otros no creen en la idea del rapto, pero sí creen en todos los demás eventos. Entonces los futuristas también tienen distintas perspectivas respecto a este tema del rapto. Ellos creen también que al final de esos 7 años de gobierno del anticristo va a comenzar la batalla del Armagedón. Ellos creen que Jesucristo va a volver, o sea, la segunda venida del Señor. Ven que ellos también separan. Por un lado ellos creen en el rapto y por el otro la segunda venida. Son dos eventos separados incluso para la perspectiva futurista. Creen que Jesús en su segundo regreso destruirá al anticristo y sus ejércitos y los lanzará al lago de fuego. Cristo entonces atará a Satanás en el abismo por 1000 años y gobernará por esos 1000 años. O sea, van a existir 1000 años, ellos creen de literalmente 1000 años, en donde el diablo va a estar atado y donde Jesús va a reinar de manera terrenal también acá en la tierra. Ellos creen también que al final de esos 1000 años, Satanás va a ser soltado otra vez, va a ser derrotado nuevamente y lanzado al lago de fuego y de azufre por toda la eternidad. Cristo entonces juzgará a los incrédulos en el juicio del gran trono blanco, echándolos a todos al lago de fuego. Entonces Cristo marcará el inicio del nuevo cielo y tierra nueva y una Jerusalén que será la morada eterna de los creyentes. Todo esto lo sacan de Apocalipsis principalmente. O sea, la primera parte de toda esta creencia la sacan de Mateo 24, todo esto que mencionábamos de las guerras, la iglesia enfriándose, etc. Y esta otra parte ya de la batalla del Armagedón y todo esto lo sacan de Apocalipsis. Pero la buena noticia es que estas creencias están más bien basadas en libros y películas de ciencia ficción cristiana como Dejados atrás y Ladrón en la noche, que en lo que realmente la Biblia enseña. De hecho, el concepto del rapto, como mencioné hace un ratito, y todos estos eventos, o sea, todos los eventos estos de la iglesia enfriándose, las guerras, los terremotos, todo eso, aparecieron estos conceptos por primera vez en el año 1830. Como ya dijimos, la iglesia primitiva no creía en el concepto del rapto. Entonces, esta es la segunda pregunta del millón. ¿De dónde vino esta idea del rapto? Porque, o sea, ¿quién la inventó, ¿no? ¿Y por qué? Bueno, y acá tenemos que ir hacia atrás. Hoy vamos a estudiar historia un poquito. Toda esta historia de dónde surgió el rapto comenzó con la Reforma Protestante encabezada por Martín Lutero en el siglo XVI. Antes, yo cuento esto porque sé que hay personas que están mirando estos videos que quizás nunca han estudiado teología, sé que hay algunos que sí,
Pero bueno, tengamos paciencia porque sé que me han escrito personas que nunca habían estudiado estos temas y que quizás prefiero explicar de más a veces que dejar colgados quizás a los que nunca han estudiado estos temas, porque la idea es hacer este tema de los últimos tiempos, que suele ser bien inentendible, hacerlo entendible y accesible también para los que nunca han estudiado la Biblia de manera exhaustiva. Bueno, y acá me gustaría hacer una aclaración que quizás algunos no sepan, por eso no es tan de más repetirlo, pero es que hasta antes del siglo XVI no existía otra alternativa a la Iglesia Católica, solamente existía la Iglesia Católica y algo sumamente importante, que quizás algunos no lo sepan y por eso lo aclaro, es que la Biblia, como la conocemos ahora, la Biblia impresa, no existía. O sea, las Biblias, fue justamente en ese siglo que Gutenberg inventó la imprenta, lo que facilitó justamente que cada persona pueda tener una Biblia en su casa. Pero hasta ese entonces, hasta la Reforma Protestante o alrededor de ese tiempo, solamente los sacerdotes tenían acceso a la Biblia y la Biblia estaba escrita en latín, es decir, que tenían primero que aprender latín para poder leer una Biblia escrita a mano. Martín Lutero justamente era un sacerdote católico que le fue revelado que somos salvos por fe y no por obras. Esto es algo que para la mayoría de nosotros es una verdad indiscutible, o sea, es casi como una de esas verdades que no cuestionamos. Pero en ese entonces, justamente la gente no tenía Biblia, no tenía acceso a saber qué decía la Biblia, entonces era fácilmente engañada, o mucho más fácilmente engañada que hoy en día. Entonces Martín Lutero, como decíamos, le fue revelado este versículo, y bueno, como dice ahí, Martín Lutero estaba sumamente enojado contra el sistema de la Iglesia Católica. Él era sacerdote, pero cuando empezó a ver la corrupción que existía dentro de la Iglesia, él empezó como a indagar un poco más en la Biblia. Él tenía un problema sobre todo contra algo llamado las indulgencias. Y yo ahí lo escribí. Dice, recordemos que eran tiempos donde el Estado y la Iglesia estaban unidos y la Iglesia enriquecía al Estado a través de la venta de indulgencias. ¿Qué eran estas indulgencias? Este fue el tema principal. Yo creo que Martín Lutero no sabía lo que venía detrás de él. Él tenía un problema con el tema de las indulgencias. No tenía ni idea, pienso yo, de toda la reforma que iba a venir después. Pero básicamente consistía en vender por grandes sumas de dinero un documento firmado por el Papa, otorgando como una especie de perdón a los familiares de personas fallecidas. Entonces, ¿para qué vendían este papel firmado por el Papa? Para que los familiares fallecidos, ellos creían, no pasen por el infierno o acortasen su tiempo en el purgatorio. Ellos creían que si tenían ese papel o esa indulgencia, a su familiar fallecido se le iba a cortar el tiempo que tenía que estar en el purgatorio. Entonces las personas, como recordemos, en una época que la Biblia solamente estaba accesible para los sacerdotes, escrita en latín, era una época en donde las personas no tenían conocimiento, la gente era engañada y tenían que comprar con grandes sumas de dinero estas cosas. O sea, ellos creían que vos comprabas más indulgencia, más rápido llegabas al cielo. Tenían toda una corrupción terrible y Martín Lutero estaba muy enojado contra todo el sistema de la Iglesia Católica, principalmente por este tema. Bueno, estos reformadores, encabezados por Martín Lutero, elaboraron una confesión de fe en donde planteaban todo lo que ellos creían, ¿no? Bueno, en esta confesión de fe, llamada Confesión de Fe de Westminster, los reformadores afirmaban que el sistema papal de la época era el anticristo y el hombre de maldad de 2 Tesalonicenses 2.
Ellos literalmente creían que el sistema papal era el anticristo. Y eso lo podemos ver, si quieren yo les puedo dejar el enlace, pueden buscar la Confesión de Fe de Westminster, está disponible en Google, o sea, está disponible gratis, pero en uno de los puntos, eso es en el capítulo 25.6, ellos decían esto, ¿no? Decían, no hay otra cabeza de la Iglesia que el Señor Jesucristo, hasta ahí estamos de acuerdo, ni puede el Papa de Roma en ningún sentido ser la cabeza de la misma. Hasta ahí también vamos bien. Y acá es donde, a mi entender, y al entender de muchos, donde los reformadores la pifiaron, donde ahí ya no están tan, tan correctos, porque dicen acá, dice, ni puede el Papa de Roma en ningún sentido ser la cabeza de la Iglesia, sino que es el anticristo, el hijo de perdición, que se exaltó a sí mismo en la Iglesia contra Cristo y contra todo lo que se llama Dios. Uno podría decir, ¿no?, pensando bien de estos reformadores, que ellos habían tomado esto como un ejemplo, o sea, como un decir o de manera simbólica, que puede ser. Pero ¿qué pasa con los simbolismos justamente? Que hay personas que se lo toman de manera literal. Entonces, muchas personas obviamente estuvieron totalmente en contra. De hecho, la palabra, esto es sumamente interesante, al menos para mí, pero la palabra protestantes viene justamente de forma despectiva, o sea, era un nombre que le daban los católicos a toda esta gente que protestaba justamente contra el orden establecido. Era una palabra despectiva. Después se adquirió y bueno, fue cambiando el significado, y hoy en día nadie tendría ningún problema en llamarse a sí mismo protestante. Pero en ese entonces era una palabra que era de forma despectiva, se lo llamaba así. Entonces obviamente esto tuvo una gran respuesta de los católicos, que decían, no, ¿cómo el Papa va a ser el anticristo? Y yo acá lo que puedo decir es que quizás los reformadores podían estar hablando de manera simbólica, sí, pero pasó esto, que acá es el problema. Hubo un sacerdote jesuita español, esto ya estamos en el año 1585, que pensó o interpretó que, que los reformadores estaban diciendo de manera literal que el sistema papal era el anticristo. Entonces escribió una carta en respuesta a todo esto. Entonces, esta persona se llamaba Francisco de Ribera, era un sacerdote jesuita español. ¿Y qué hizo? Escribió un libro de 500 páginas en el que exponía que las profecías de Daniel 9, 24 y 27, Mateo 24 y Apocalipsis del 4 al 19 ocurrirían en un futuro distante. O sea, escribió en respuesta a este punto, que leía recién, como es de la Confesión de Fe de Westminster, que planteaba todo lo que creían los protestantes o los reformadores de la época. O sea, este sacerdote jesuita, Francisco Ribera, leyó esto, que afirmaba que el sistema papal era el anticristo, y se enojó terriblemente y le escribió un trabajo de 500 páginas. Esta fue la primera enseñanza en la historia de naturaleza futurista. O sea, la primera vez en toda la historia que se escribió algo así. Y es el fundamento de muchos puntos de vista modernos sobre los últimos tiempos. Todo esto que planteábamos, ¿no? De esto, justamente, de la iglesia enfriándose, de las guerras, del levantamiento de falsos profetas, todo eso está basado en este libro, o en esta respuesta en realidad, de este Francisco Ribera, que fue una respuesta a este punto de la Confesión de Fe de Westminster. O sea, miren cómo una cosa va llevando a la otra. ¿Y qué pasó? Porque esa es la gran pregunta. ¿Por qué nadie en el mundo sabe de este Francisco de Ribera? La realidad es que históricamente hablando, esperen que me voy al otro costado, ahí está. La realidad es que históricamente hablando, la interpretación de Ribera fue un fracaso. O sea, nadie se tomó en serio lo que él planteaba.
De hecho, su escrito quedó perdido hasta que en 1826 Samuel Maitland, no sé cómo se pronuncia, bibliotecario del arzobispado de Canterbury, encontró en la biblioteca en la que él trabajaba este manuscrito, o sea, le escribió a mano 500 páginas a los reformadores, Francisco de Rivera. Esta otra persona, Samuel Maitland, que era el bibliotecario de este lugar, encontró este manuscrito olvidado de Rivera y lo publicó para referencia pública, o sea, como por si para ver. Pero miren la cantidad de años que pasaron. O sea, Francisco de Rivera escribe esto en 1500 y tuvieron que pasar, miren la cantidad de años, hasta 1826 para que fuese redescubierto. O sea, históricamente el trabajo de Rivera fue un fracaso. Pero ¿qué pasó? Este trabajo de Rivera, cuando se fue republicado, llegó a manos de un grupo de ultraconservadores, y cuando hablo de conservadores no estoy hablando a nivel político, liderados por John Darby. ¿Qué hicieron estas personas? Lo tomaron en serio y comenzaron a ser influenciados por sus ideas. Entonces, miren el caminito que tuvo que hacer todo esto para llegar a John Darby. ¿Se acuerdan que yo les decía que fue en 1830 cuando empezó a hablarse de todo este tema del rapto? Y fue justamente gracias a este John Darby. Ahora ya le vamos poniendo nombre a las cosas. Bueno, acá esto es sumamente importante porque justamente las ideas de Darby, o las ideas de Rivera en realidad tomadas por John Darby, ganaron popularidad y llegaron a ser lo que son hoy en día gracias a esto que está acá bien grande, la Biblia Scofield de referencia. John Darby tenía un contemporáneo llamado Edward Irving, y ¿qué pasó? Se convirtieron en apologéticos defensores a muerte de esta nueva teología sobre los últimos tiempos. O sea, hasta ese entonces nadie creía en esto y comenzaron a atraer muchísimos seguidores, o sea, porque era una idea novedosa, todos querían ir tras lo nuevo. Y bueno, esta idea de los últimos tiempos, de la bestia, del anticristo, era más que llamativa para muchas personas. Uno de los seguidores más importantes de John Darby fue este que está acá, Scofield, Cyrus Scofield, quien más tarde publicaría estos conceptos en su famosa Biblia Scofield de referencia en el año 1909. Entonces, miren la cantidad de años que tuvieron que pasar y en realidad cuán moderna es esta idea del rapto. Uno creería que que predicar de los últimos tiempos es volver a la senda antigua, pero en realidad es un concepto moderno que fue inventado por este Francisco de Rivera, tomado en serio por este John Darby y popularizado gracias a Scofield y la Biblia Scofield de referencia. Que para quienes no saben, porque quizás no sepan, una Biblia de referencia es la Biblia que tiene, una Biblia convencional, pero que tiene unos numeritos al costado con una explicación. Entonces, la Biblia Scofield fue de las primeras que tenía estos comentarios al pie. En estos comentarios, él incluyó toda esta doctrina sobre los últimos tiempos. Entonces fue metiendo todas estas ideas de John Darby en esta Biblia. ¿Qué pasó? La Biblia Scofield se convirtió en la Biblia más popular de 1900 porque fue una de las primeras Biblias en contener comentarios. Esto que es algo súper común hoy, que hoy en día las Biblias tengan este numerito y explicación o estos comentarios, antes no era común. De hecho, fue una de las primeras en tener comentarios. ¿Y qué pasó? Se convirtió en el estándar o en la Biblia más común para estudiar en los institutos bíblicos. Entonces se acuerdan que los institutos bíblicos solo enseñan la doctrina que ellos profesan. ¿Se acuerdan? Esto es de la semana pasada. Entonces, todos los institutos bíblicos incluyeron dentro de su currículum esta Biblia Scofield y fue la Biblia que empezaron a utilizar. Entonces esto es sumamente importante porque en 1900, o sea, se popularizó esta Biblia. Todos los pastores que iban al seminario
aprendieron con esa Biblia e introdujeron esta doctrina, y así también esto va llegando hasta nuestros países en Latinoamérica, porque recuerden que no sé cómo será en otros países, pero creo que es similar en toda Latinoamérica. La mayoría o el evangelio, la iglesia cristiana evangélica, es traída todas estas ideas a través de misioneros americanos que aprendieron en estos institutos bíblicos que enseñaban de los últimos tiempos según esta perspectiva de John Darby. Entonces va teniendo todo más sentido. Ahora entendemos por qué, por ejemplo, algunos predicadores en los 80 hacían tanto hincapié en los últimos tiempos, y es porque era lo que se les enseñaba, sobre todo en los 80, ya vamos a ir a ver en un ratito, que hubo un furor total respecto al rapto. Entonces, si esta idea, me voy a la otra esquina, si esta idea del rapto es una idea moderna y no tiene fundamento bíblico, eso lo vamos a estudiar la semana que viene. La semana que viene vamos a estar hablando solo del rapto y de los versículos que utilizan quienes creen en el rapto, o sea, que utilizan para justificar esta teoría, y vamos a analizarlos en su contexto, versículo a versículo, para que veamos de qué estaba hablando en realidad. Ya que recordemos que si esta idea del rapto nació, por así decirlo, en 1830 o fue popularizada en 1830, entonces las cartas que supuestamente hablan del rapto, o los versículos que supuestamente hablan del rapto, significan otra cosa. ¿Pero qué significan? Y eso vamos a estar hablando la semana que viene. Pero hoy lo que nos tenemos que responder, o lo que nos deberíamos empezar a preguntar, es por qué una idea que no tiene fundamento bíblico ganó tanta popularidad en los últimos 100 años. Entonces tiene que ver con la historia, o sea, con el contexto histórico moderno. Y cuando hablo moderno me refiero a que fue en los últimos 100 años, no significa que sea ahora. Pero en la actualidad, o sea, en estos años 2020, 2021, estas ideas futuristas volvieron a ganar popularidad justamente por el tema de la pandemia. Es como que cada vez que el mundo atraviesa algún tipo de dificultad, estas ideas futuristas ganan otra vez popularidad. Pero bueno, estudiemos un poquito la historia de por qué la idea del rapto ganó tanta popularidad. Y vemos ahí que en los siguientes 40 años, o sea, la Biblia Scofield se publica en 1909. En los siguientes 40 años, después de que se publica esta Biblia, el mundo atraviesa la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial y la Gran Depresión, lo que generó un pensamiento pesimista en la época, y la idea de un escape a través de un rapto sonaba más que tentadora. O sea, imagínense que solamente en 40 años el mundo había pasado por todo eso. Entonces la idea de irnos de este mundo y de que todo se acabe, o sea, sonó mucho más que tentadora. En aquellos tiempos también lo que sucedió es que se levantan personas o líderes políticos tales como Hitler y Mussolini. O sea, imagínense tener esas dos en el poder. O sea, la idea de un escape sonaba más que tentadora, o la idea de un fin del mundo sonaba muy tentador. Entonces, ¿qué pasó? La Iglesia de Europa se mostró apática ante el levantamiento de Hitler y Mussolini, ya que pensaban que había que dejarlos en el poder porque podían ser el anticristo y que era necesario que el anticristo se levantase antes del rapto. ¿Se acuerdan que la mayoría de los futuristas piensan que apenas comience a reinar el anticristo, ellos creen que van a ser raptados? Pero otros creen que va a ser a la mitad y otros creen que va a ser al final. Entonces, lo que sucedió es que la iglesia, en vez de involucrarse, de hacer algo para detener a estos dos políticos que hicieron tanto daño, lo que hicieron es, no hay que hacer nada porque hay que dejar que el anticristo surja para poder irnos de este mundo. Cuando el pueblo judío, durante el holocausto a manos de Hitler, comenzó a pedir ayuda a la iglesia, esta tomó una actitud pasiva porque pensaba que esta matanza significaba el comienzo de la gran tribulación. O sea, imagínense, los judíos pidiendo ayuda y la iglesia no haciendo nada. O sea, toda esta doctrina de un escape o una doctrina futurista lo que genera es el no involucrarse. Y el siguiente punto dice: luego,
En 1948, Israel recuperó su independencia como Estado, lo que hizo que muchos dijeran que Mateo 24, del 32 al 33, indicaba que cuando Israel se convirtiera en un Estado nuevamente, el final estaba cerca. O sea, ellos creían que cuando como Israel había ganado su independencia como Estado, entonces era una señal de los tiempos y significaba que el fin ya venía. ¿Qué pasó? Basándose en Mateo 24, 34, empezaron a arriesgar las primeras fechas del rapto. O sea, vemos que esto que quizás nos parezca moderno no sé, que en ese entonces no hacían videos, pero esto de arriesgar fechas de cuándo va a ser el rapto o el fin del mundo o el siguiente anticristo, no es algo que de nuestros días. O sea, la iglesia ya desde 1940 que empieza a hacer toda esta clase de cosas. La Biblia, como ya vamos a ver, y es sumamente importante esto, si quieren háganse un cartel ya de antemano para cuando vayamos a Mateo 24 a estudiarlo a fondo, pero la Biblia enseña que una generación son 40 años. Entonces, ¿qué pasó? Israel ganó independencia en 1948, entonces la gente hizo la suma, le sumó 40 años, que es una generación, basándose en Mateo 24:34, y empezaron a creer y a enseñar que el rapto iba a ocurrir en 1988. Entonces, bueno, ahí salieron un montón de libros, yo ahí nombré uno. Por ejemplo, Edward Whisenant escribió un libro que vendió 4,5 millones de copias, llamado 88 razones por las cuales Jesús regresará en 1988. Por eso mencionaba recién que los años 80 fueron como el furor respecto de los predicadores enseñando sobre los últimos tiempos, pero era porque era lo que estaba de moda. La gente, cuando Israel ganó independencia en 1948, todos creían que el rapto iba a ser en 1988. O sea, le sumaron 40 años y llegaron a una de las primeras fechas. Entonces, ahí comenzamos a entender un poquito más ya de, quizás no de nuestra historia, pero de la historia de nuestros padres, de por qué quizás estaban tan obsesionados con el rapto, o sea, porque era lo que se enseñaba. Bueno, ¿y qué sucedió? Es que estas predicciones de este Whisenant fueron tomadas muy en serio dentro de la iglesia evangélica, sobre todo la iglesia evangélica de acá de Estados Unidos. De hecho, hay un canal cristiano que es el equivalente a Enlace en Latinoamérica, que es TVN, acá en Estados Unidos. Y bueno, cuando veía que la fecha se acercaba, que esta fecha que había tirado Whisenant en 1988 se acercaba, lo que hicieron fue que interrumpieron su transmisión y empezaron a dar instrucciones especiales en caso de rapto. Entonces, bueno, ¿qué pasó? Cuando la fecha no llegó, este Whisenant siguió sacando fechas, o sea, en 1989, 1993, o sea, siguió alargando fechas a lo loco y no fue el único. También hubo otra persona que quizás lo conozcan más, Hal Lindsey. Este sacó otro libro llamado La década de 1980, cuenta regresiva al Armagedón, en donde dejaba entrever como que la batalla del Armagedón iba a ocurrir pronto. Entonces ahí entendemos por qué los evangelistas, sobre todo, predicaban tanto de este tema en los años 80, porque era de lo único que se hablaba. Y también el año 2000, la década del 2000 también fue con el tema del I2K, los que se acuerdan de eso, pero también hubo un surgimiento de todas teorías apocalípticas y del fin del mundo, y Hal Lindsey aprovechó y sacó un libro llamado Planeta Tierra, año 2000, donde advertía a los cristianos que no esperasen a estar aún vivos en la Tierra para el año 2000. Entonces, en resumen, la enseñanza de que las palabras de Jesús en Mateo 24, las profecías de Daniel y el libro de Apocalipsis se refieren todos a eventos del futuro es un concepto nuevo que nació como una reacción a la Reforma y que se ha encarnado profundamente en la Iglesia a nivel mundial, pero que no encuentra cimiento en la historia de la Iglesia o en la Escritura. Y de hecho, esto es algo muy importante. Hasta los futuristas más acérrimos, o sea, los más defensores de toda esta teoría del rapto, concuerdan en que John Darby fue el padre de todo el movimiento futurista.
O sea, están de acuerdo en que hasta antes de él no existía esta enseñanza, o sea, porque los escritos de Rivera no tuvieron popularidad. O sea, quedaron perdidos en una biblioteca y no fue hasta que John Darby se lo tomó en serio que empezaron a tener popularidad. De hecho, y un dato curioso es que este John Darby, esto me olvidé de mencionárselos acá, pero que John Darby decía que la aparición del telégrafo en su época era una señal era la marca de la bestia, que no había que usar el telégrafo porque era la marca de la bestia. Así que miren desde cuán lejos todas estas teorías vienen. Y algo que me gustaría aclarar ya antes de terminar, es que es muy importante juzgar el fruto. O sea, Jesús nos enseñó a que por los frutos vamos a conocer el árbol, por así decirlo. Y juzguemos el fruto de esta perspectiva futurista. Ahí yo puse algunas, pero hay más, ¿no? Pero por un lado, el amor pasa a segundo plano, mientras que el miedo es enfatizado. Si hay una palabra clave que define a todo este tema de los últimos tiempos desde esta perspectiva futurista, es el miedo. O sea, como les contaba, a mí me han escrito personas que hasta han tenido ataques de pánico, o niños, sobre todo estos temas se los enseñan a los niños y después tienen pobrecitos sueños y pesadillas. También ahí, punto número 2, dice, una mentalidad de largo plazo es inhibida. ¿Por qué? Porque eso lo podemos ver hasta, bueno, en nuestros días que suele haber tanto temor en el año 2020 y 2021, pero una mentalidad a largo plazo, o sea, cuando tenemos miedo, nuestro cerebro lo que hace es generar cortisol, que es la hormona del estrés. Y este cortisol tiene la función de ayudarnos a sobrevivir en el acá y en el ahora. O sea, la supervivencia, lo que se llama supervivencia inmediata. Es decir, supervivencia al siguiente segundo o al siguiente minuto, pero no supervivencia de acá a 20 años. O sea, el cortisol nos anula el poder pensar a largo plazo. Entonces, claro, cuando tenemos miedo, generamos cortisol y se nos impide. O sea, no podemos pensar a largo plazo y eso lo vemos todo el tiempo con estas personas. O sea, a mí me han contado personas más grandes que yo que, por ejemplo, tenían miedo, no sé, hasta bueno, si quieren ver ahí videos, no hay que irse tan atrás, pero hay personas que cuando en Argentina salió la tarjeta SUBE, que es una tarjeta, les explico a los de otros países, para viajar. Es básicamente una tarjeta para viajar en bus, en tren. Muchas personas tenían miedo porque decían que era la marca de la bestia. O sea, la marca de la bestia de la tarjeta SUBE. Pero hay un video, yo me acuerdo que, no sé si se irá, pero yo lo había visto acá en YouTube que decía que la tarjeta SUBE era la marca de la bestia. Pero a mí me han contado personas que hasta tenían miedo de ver el televisor porque los predicadores de la época, en los 80, enseñaban que el televisor era la marca de Satanás, o personas que tenían miedo, no sé, hasta de cualquier avance tecnológico, que ese es el punto número 3, ¿no? Crea un temor a la tecnología porque todo puede ser la marca de la bestia. Yo me acuerdo que en mis tiempos, no soy tan vieja, pero cuando apenas llegué a la iglesia todos decían que el anticristo era Obama, porque era el primer presidente negro, no sé, súper racista todos, pero me acuerdo que decían que que Obama era la bestia y que hablaban del chip de Obama. Nadie se acuerda de eso, pero yo me acuerdo del chip de Obama, que decían que iba a ponerle un chip a toda la población y todos decían que ya. Después decían que después fue el Papa Francisco, el que supuestamente decían que es el anticristo y muchos lo creen así. Después fue Trump. Ahora no sé quién es. Ahora es Bill Gates. O sea, esto de ver y acuérdense, ¿no? Históricamente esto también, como les decía acá. Acá, o sea, la iglesia no es moderno esto de empezar a apuntar contra políticos, a ver quién es la bestia. De hecho, algo muy interesante con Mussolini es que él en su campaña, en su campaña política, ¿cómo es que se llama? En su spot político, él usaba el número 666. Entonces, eso fue la confirmación, entre comillas, que la iglesia necesitaba para decir que Mussolini era el anticristo.
Entonces, de hecho, había un flyer muy famoso en la época que se repartía en la iglesia de Europa en esos tiempos, en donde decía 40 razones por las cuales Mussolini es el anticristo. Y vemos que esto, o sea, no es algo nuevo. O sea, ahora todo el mundo dice que es Bill Gates o que es el de Facebook, Zuckerberg creo que es. Pero hay muchas personas así a nivel mundial que todos dicen que son el anticristo. De hecho, justamente, el punto número 4, acá, esta perspectiva alberga un temor a la política porque cualquiera podría ser el anticristo, cualquiera. También otro que dicen que es el Tesla. Ese también le vi el otro día que decían que era. Punto número 5. Disuade a la gente de hacer avances en la salud, medicina, medio ambiente o tecnología, porque el razonamiento es: ¿por qué debería uno trabajar para el bien de un mundo que se va a destruir? Y yo me acuerdo que esto me lo dijeron y yo apenas llegué a la iglesia, tenía 20 años y estudiaba biología, porque nada, me gustan los animales, el medio ambiente, qué sé yo. Y me acuerdo que esto me lo dijeron y yo me acuerdo que iba poco a la iglesia porque nada, tenía que estudiar y aparte yo vivía en Lomas de Zamora, les cuento a los que son de Buenos Aires, y estudiaba en la Universidad de La Plata. Tenía que tomarme un colectivo, la Costera, que tardaba como 3 horas de ida, 3 horas de vuelta. Entonces, nada, o sea, tenía muy poco tiempo libre y que el que tenía que estudiar. Y me acuerdo que una de las líderes me dijo: Selene, pero ¿para qué vos estás estudiando esto? ¿Vos no sabés que todo esto se va a destruir? Y yo, como era nueva y no entendía nada, yo creí que tenía razón. Y después dejé de estudiar, pero no por eso, pero sí me quedé pensando mucho tiempo en eso. Punto número 6. Y acá siempre me matan cada vez que hablo de esto, pero toda esta perspectiva de los últimos tiempos futurista creó como una especie de racismo cristiano. Y cuando hablo de racismo cristiano es que muchos se transforman en pro-Israel hasta el punto que no se ejercita ningún tipo de pensamiento crítico o pensamiento político. Piensan que todo lo que hace Israel está bien y que todo lo que hace Israel es la voluntad de Dios, hasta el punto de ponerlo por encima de cualquier otra nación. Entonces, no sé hasta qué punto eso está tan bueno. Punto número 7. La esperanza se reduce a un escape a través de un rapto. O sea, no se ofrece como creen que todo va a ir de mal en peor, entonces ¿para qué involucrarse? Entonces la esperanza se transforma como, bueno, ya se va a acabar todo en un rapto, pero no en ser una solución. Punto número 8, también lo que plantea es que esta visión de los últimos tiempos es el semillero para muchos cultos y sectas. Entonces, algunas conclusiones de la clase de hoy, ya para ir finalizando, es que esta creencia del rapto futuro, de un anticristo y de la gran tribulación son ideas nuevas que nacieron como una reacción contra la reforma del siglo XVI. Ni los reformadores, ni los padres de la iglesia, ni los apóstoles creían en la idea de un rapto. John Darby reintrodujo esta visión y Scofield la popularizó en su Biblia de referencia a comienzos del siglo XX, convirtiéndose así en el credo principal entre los cristianos evangélicos y carismáticos. El impacto negativo mundial que tuvieron las guerras mundiales y la Gran Depresión lograron que la visión negativa del fin del mundo se enraizara en gran parte de la comunidad cristiana. Esta visión de los últimos tiempos consistentemente produce mal fruto en sus adherentes, que son todos estos frutos de los que hablábamos recién, siempre produce mal fruto. Y sería más sabio, y esta es mi opinión personal, sería más sabio vivir con una visión optimista y a largo plazo y terminar estando equivocado y ser repentinamente raptado, que vivir con una visión enfocada en el rapto y de corto plazo y terminar estando equivocado y finalmente ser responsable de no haber trabajado en el avance del reino en mi vida. Desde mi punto de vista conviene más
vivir pensando que nos queda mucho tiempo por delante, pensando que podemos ser una solución a los problemas de este mundo, pensando que, no sé, que tengo una responsabilidad de extender el reino y de repente ser raptado, suponiendo que estoy equivocada, que obsesionarme y finalmente estar equivocado y no haber hecho nada por extender el reino de Dios en este mundo. Así que otra vez los saluda mi amigo Porquis para decirles que eso fue todo y que nos vemos la semana que viene con la parte 3, que va a estar buenísima. Vamos a hablar específicamente del rapto y de los versículos que utilizan los futuristas y vamos a estar analizando qué significaban en realidad, entendiendo el contexto histórico. Recuerden otra vez, si te gustó este video, darle un like, comentar, compartir, suscribirte y todo eso que ya sabes. También, si tenés alguna pregunta sobre esta clase, comentala, yo respondo todos los comentarios y si es una pregunta que se repite mucho, la respondo la semana que viene en el video de la semana que viene. Muchas gracias por mirar hasta el final y nos vemos la semana que viene con la parte 3. Bye.